7.1300. Ok. Esos son los datos que yo les doy, ¿no? Sí. Vamos al apéndice. Les voy a ayudar con ese nada más para que vean que es lo mismo prácticamente que vi en clase. Entonces, me está dando, todo esto es para el agua. El que yo estoy utilizando para la actividad 4 es el sistema inglés y estoy utilizando el refrigerante 134A. O sea que en el apéndice 2 yo no me tengo que ir a las tablas de agua, me tengo que ir a la tabla que está al final. Después de agua sigue la del refrigerante. Entonces, si me está dando 122.51, pues vámonos primero a la de la temperatura. Pero, profe, esta es la actividad 3, dice sustancia agua. La del Ajá. refrigerante Sí, es otra. esto sí es con Sí. el agua. Ajá, Por eso estoy aquí en el agua. Sí, es con el agua, profe. Ah, ok. Por eso les digo que la actividad 4, esta es la actividad 3, esta, la del sistema internacional. La que yo puse en el sistema inglés es la actividad 4 y esa es para el refrigerante 134. Aquí estamos con agua. Ok, ok. Entonces 122.51, si se fijan, tengo 120 y tengo 125. Y si me voy a la presión, tampoco la encuentro directa, a eso me refiero. 120 y 123. Vámonos a usar la de la temperatura. Yo puedo usar la que quiera, porque ya chequé que prácticamente tengo que hacer interpolación. Aquí un detalle, vean. Muchos me dicen, es que tengo que hacer un montón de interpolaciones. Les voy a enseñar un truco. No se los quise decir ese día porque quería que ustedes lo analizaran. Vean, tengo 122.51. Entonces, lo que yo tengo que hacer primero es decir, a ver, tengo temperatura de 122.51 grados centígrados y tengo la entropía de 7.1300. Este es kilojoules sobre kilogramo por Kelvin. Entonces, esos son mis datos. Déjenme mejorar mi letra porque estoy escribiendo, de por sí escribo feo y todavía ahorita me tiembla mucho la mano ahorita. A ver, es 7.1300. Pues me quedó igual, pero bueno. 7.13. Ahora, ¿en qué fase nos encontramos aquí? Hoy me está saliendo muy feo todo ahorita. A ver. ¿Qué fase es la que yo tengo aquí? Es una llavecita. Entonces, vamos a la temperatura 122.51. Yo sé que la temperatura de 122 está entre estas dos filas. Tengo 120 y tengo 125. Entonces, ahorita las voy a anotar, pero hagan de cuenta que las estoy observando en la tabla. Entonces, yo tengo mi temperatura de 120 y 125. Tengo la temperatura de 120 y tengo la temperatura de 125. Lo que yo necesito hacer para comparar es utilizar SF y utilizar SG, porque voy a hacer mi comparación con los saturados. Entonces, fíjense, ¿qué hago aquí? SF, aquí la tengo, es 1.5279 y 1.5816. Chequen estos dos datos y me los dan para escribirlos acá y no estarme cambiando. ¿Cuánto da SF para 120? Es 1.5279. ¿Y la de abajo? 1.5. ¿1 punto qué? 1.5816. Ajá. ¿Y las de 58.16. SG? ¿A las de SG para 120 cuánto da?
7.1292. ¿Y la otra? 7.0771. Ok, gracias. Fíjense qué es lo que va a pasar aquí. Muchos me van a decir, ay, es que tengo que hacer una interpolación aquí para 122.51 y tengo que calcular una aquí, una SF, que va a ser XA, y tengo que calcular otra que es XB. Fíjense cómo yo puedo identificar la fase sin hacer esas dos interpolaciones. Eso es lo que quería que ustedes lo checaran. ¿De qué me sirve a mí hacer en este momento? Me estoy refiriendo en este momento. Hay momentos a los que sí los tengo que hacer. Ahorita no. No me conviene hacer la interpolación y perder tiempo en calcular XA. ¿Por qué? Porque si observan XB, el mayor es 712. El menor es 77. Aquí el menor es 1.52. O sea, este es el valor menor de SF y este es el valor mayor de SG. Mi dato está por arriba de SF mínimo y está arriba de 7.12. Es decir, que por lógica voy a tener un dato menor que 7.1292 aquí en XB. ¿Sí lo alcanzan a ver o no? No necesito calcular este dato, ni necesito hacer el cálculo de XA, porque estoy observando que mi dato está por fuera de XA y XB. Entonces, por lo tanto, ¿qué región es la que tengo aquí? Vapor sobrecalentado. Exactamente, vapor sobrecalentado. Vean, y sin hacer ninguna interpolación, deduje que tengo un vapor sobrecalentado. Es decir, que SF es menor que SG y este es menor que S. El valor de SF es menor que SG, el valor de SG es menor que S, por lo tanto lo que tengo es un vapor sobrecalentado. Y vean cuánto tardé haciendo esto. Ahorita lo estoy escribiendo aquí. Pero yo observándolo en la tabla, yo digo, a ver, el valor de SF cae en 1.52, yo tengo 7 y tantos, está por arriba. A ver, vamos a ver si cae dentro de este valor. Si se fijan, el valor máximo es 7.12 y yo tengo 7.13. Entonces, no me conviene hacer esas dos interpolaciones porque yo ya sé que aunque haga la interpolación de SF y SG, mi valor de S está por arriba de esos dos valores y yo ya deduje que tengo un vapor sobrecalentado. Ahora sí puedo poner mi valor sobrecalentado, pero para hacer eso, en el examen ustedes nada más me tienen que poner esto de aquí. Porque si de aquí a aquí me ponen vapor sobrecalentado, pues yo voy a decir cómo supo que es vapor sobrecalentado, qué analogía hizo. O sea, prácticamente esto, como el control ahorita no es presencial, si ustedes en presencial me pusieran esto, pues yo automáticamente yo sé que lo hicieron ustedes porque yo estoy pendiente de lo que están, de que están allí en el salón respondiendo el examen. Y no sería necesario que me pusieran esto porque yo ya automáticamente hago la deducción de que ustedes lo analizaron y dijeron, tengo un vapor sobrecalentado por esto y esto y esto, porque no hay nadie que te esté pasando el examen teóricamente. Pero aquí, como es una modalidad no virtual o no presencial, sí tengo que cerciorarme de que ustedes están entendiendo esta parte. Por eso les digo, puedo poner yo esto. En todas las comparaciones tienen que hacer su tablita. Si pasa esto, pongan nada más esto y aquí me pondrían S es mayor, es vapor sobrecalentado y ya no necesitan hacer las interpolaciones. Automáticamente yo observo y digo, el muchacho o la muchacha ya verificó y analizó que sus datos están por arriba de SF.
Ahora sí tengo vapor sobrecalentado. Ahora, pues prácticamente ya puedo resolver todo lo demás. Tengo fase, tengo calidad. Si tengo vapor sobrecalentado. No, no va a haber calidad. Ajá, No. pero sí voy a tener una B, que es un volumen, voy a tener una entalpía y voy a tener una presión. Tengo que identificar dónde voy a tener esa presión. Vamos a resolver este para ayudarles. Y ahorita respondo las otras dudas que tengan. Fíjense, aquí prácticamente la respuesta es no hay calidad o se raya, no se pone cero. Y aquí la fase es vapor sobrecalentado. Ahora, vamos a identificar la presión. ¿Cómo identifico la presión del sobrecalentado? La temperatura que yo tengo es 122 y la entalpía es de 7.13. Observen que tengo nada más estos dos datos, temperatura y entropía. Yo ya sé que es un vapor sobrecalentado. Vámonos a la tabla de vapor sobrecalentado. Esto es saturado. Aquí empieza el vapor sobrecalentado. Si se fijan, si yo me voy exclusivamente a la temperatura de 122, la temperatura de 122 está para esta presión, está para esta presión y está para esta presión. Es decir, está en estas dos filas, pues a eso me refiero. 122 punto y tantos está entre 100 y 150, pero esa temperatura está para la presión de 0.01, para la presión de 0.05 y 0.10 y así para cada uno de los recuadros. ¿Cómo le hago para saber en cuál recuadro estoy ubicado? Pues tengo la propiedad de entropía, que es 7.13. 7.13, donde la puedo ubicar. 7.13, si se fijan. ¿Cómo? Perdón, ¿cómo? Perdón, es que le iba a decir que nosotros habíamos checado y al parecer estaba en 0.20 megapascales, pero pues está... A ver, les voy a decir cómo hacerle y ya lo verifican con lo que ustedes hicieron. Tengo 7.13, pero debe caer en 122.51 también. Entonces, 0.05 megapascal. fíjense, aquí qué tengo que hacer. Tengo 122 y 7.13. 122 y 7.3. Muchos me van a decir, es que aquí está 7 y 7 y tantos. Aquí está 7 y aquí está 7 punto y tantos. Aquí está 7.2 y aquí está 7.22. Pero ¿dónde es donde debo de ubicarlo? Debo de ubicar esa temperatura o esa fila de entropía con la de la temperatura. Es decir, agarro 100 y 150, que es donde debe de estar la temperatura, porque si se fijan ustedes tengo 122.51 y el dato debe ser en 7.13. Fíjense en la entropía. En este recuadro no cae, porque es de 8.4 a 8.6. De 7.6 a 7.9 no cae. De 7.3 a 7.6 tampoco no cae. Me voy a la siguiente. El saturado, si se fijan, es 120 para este recuadro. El saturado para este sería 133. El saturado para este sería 144. Entonces, 133 ya me estoy pasando. O sea, este recuadro ya no corresponde. No sé si están observando eso. O sea, aquí donde dice SAT va la temperatura que va entre paréntesis. Para este recuadro sería 120.21 y sería 150. Para este recuadro, el de 0.03 sería SAT 133.52 y 150. 133.52 ya nos salimos de la temperatura. Nosotros tenemos 122.51. Entonces, el recuadro que corre, porque sería de 120 a 155. O sea, me estoy refiriendo al recuadro de 0.02. Y la temperatura va de 7.12 a 7, perdón, la entropía de 7.1270 a 7.2850. Entonces, la presión que le corresponde sería de 0.20 megapascales. Es decir, que la presión aquí, el dato sería de 200
kilopascales, que es 0.2 megapascales. ¿Sí quedó claro eso? Sí, profe. Sí, profe. Los demás. Sí, profe. Sí, profe, ¿puede repetirlo? Se me estuvo trabando casi toda la explicación. Ok, les explico nuevamente. ¿Cómo verifico qué presión es la que tengo que... ¿Cómo verifico qué presión es la que tengo que poner aquí? Bueno, ubico estos dos datos. Temperatura y entropía. Temperatura es 122.51. Vámonos al primer recuadro del vapor sobrecalentado, porque ya supimos que es vapor sobrecalentado. Ubicamos 122. 122 estaría entre 100 y 150, es decir, que debería de estar en esos dos recuadros, o en esas dos filas, no recuadros. Este es un recuadro 1, recuadro 2 y recuadro 3. 122 punto y tantos está entre 100 y 150. Por lo tanto, debo de ubicar primero la entropía. Yo ya sé que la temperatura va a estar aquí. Vamos a ver si la entropía la encontramos en alguna de estas presiones de 0.01 megapascal, 0.05 y 0.1 megapascal. La entropía es 7.13. Aquí tengo de 8, de 8.4 a 8.6. Está muy por arriba. No es esta presión. Aquí la entalpía es de 7.6 y 7.9. Todavía sigue estando por arriba. No es esta presión. Me voy a la siguiente. 7.3 y 7.6 todavía está por arriba. Yo tengo 7.13. Elimino esta. Me cambio a la siguiente. O sea, a esta de aquí de 0.2, 0.3 y 0.4. Aquí la temperatura inicia de SAT a 150. Acá era diferente. Vean, SAT está arriba, después 50. Por eso agarré 100 y 150 porque ahí está. Acá es diferente. Va a estar entre SAT y 100. Va a estar en esas dos, pues, para darme a entender. Va a estar en esas dos, entre SAT y 150. ¿Cuál es la temperatura SAT para este recuadro? La que está entre paréntesis, 120.21. ¿Cuál es la temperatura SAT para el recuadro de 0.3? 133.52. Y para la de 0.4, 143.61. Si se fijan, la de la presión 0.3 y la presión 0.4 excede la temperatura que nosotros tenemos, porque tenemos 122.5. Y estas temperaturas están por arriba de 122, una es 133 y una es 143. Entonces, la presión correcta es esta, la de 0.20 megapascales, que en kilopascales serían 200 kilopascales. Por eso coloqué aquí que la presión es 200 kilopascales. ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. Yo nada más... Ya le entendí, profe. Profesor. Gracias. Sí, perdón, ¿quién habló? Yo nada más una cosita. Entonces el análisis está bien, pese a que la interpolación no sea exacta. ¿Cuál interpolación te refieres? Entre esos dos valores. O sea, por ejemplo, pues yo hice la interpolación y a 122.51 grados, la entropía es de 1388. Ah, es que puede haber un error, pero muy ligero. Si te fijas, 7.1388, ¿dices? Uh-huh. Ah, pero fíjate dónde está el cambio en los últimos dos decimales. O sea, malo fuera que te tuviera 7.2813. Ahí sí hay un error, porque tú lo que tienes es 7.13. O sea, el detalle está en los últimos dos decimales, que es 00 y tú estás poniendo 78, que es el caso que me estás comentando. Pero prácticamente la entropía que yo tengo aquí es muy similar a la que tú me estás comentando, de 7.13. Entonces, ¿qué hago ahí? Pues ahora sí hago una tabla donde tengo, fíjense, tengo la temperatura, que es esta, pero esta ya no me sirve porque esta fue para los saturados. Entonces voy a hacer la siguiente. Voy a poner una tabla donde tengo temperatura y voy a poner una tabla donde tengo entropía. Entonces vamos a poner estos datos. SAT,
O sea, tengo la presión de 0.20. La presión para esta, lo voy a poner un poquito más abajo para que vean. La presión .2 megapascales. Esos son 200 kilopascales. Entonces voy a colocar una columna donde tenga la temperatura. Voy a colocar una columna donde tenga entropía. Si se fijan, en la primer columna tengo SAT y ese SAT es 120.21. Entonces voy a colocar aquí 120.21. Y al final voy a colocar 150. Entonces aquí tengo 150. La temperatura que yo estoy necesitando es la del problema, 122.51. Entonces 122.51. Ahí está. Entonces, por consiguiente, esta va a ser mi X. El dato de entropía para el SAT es 7.1270 y el otro es 7.2810. 7.1270. Voy a colocar ese. 7.1270 y el otro es 7.2810. Entonces aquí tengo 7.2810. Denme por favor el dato de X, que va a ser la S finalmente, que sería kilojoule sobre kilogramo por Kelvin. A mí me da 7.1388. Maestra, ¿pero qué no fue ese dato el que nos dio en la tabla? Ajá, sí. Lo que yo, perdón, aquí nada más era para comprobar que esta entropía, o sea, lo estoy haciendo de más. ¿Por qué? Porque esta entropía ya es un dato que me está dando, es este de aquí. Ahorita nada más lo que hice fue comprobar que la temperatura y la entropía corresponden ¿a quién? A la presión. Esto no lo deben de hacer. Yo lo estoy nada más aquí comprobando con ustedes. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues ya calculé la presión, ahora lo que tengo que calcular es el volumen y la entalpía. Entonces, si ya tengo este recuadro, pues voy a hacer una columna donde nada más tenga la temperatura, o tenga la temperatura, mejor dicho, y prácticamente aquí calcule el volumen específico y aquí calcule la entalpía. Entonces vámonos con el recuadro. Los dos que voy a tomar son estos, es decir, vamos a observar cuál es el que le corresponde al volumen. Es la primer columna. Entonces la primera columna es para SAT es 0.88578. Anoten estos dos, y anoten para no cambiarme y me den los datos por favor para la fila. Entonces, para el de 120 dijimos que es ¿cuánto, perdón? Aquí 0.88578. Ok, ¿y el de abajo? 0.95986. Y para las entalpías, chéquenlo por favor para no cambiarme. 2706.3. 27.0, ¿qué? Perdón. 06.3. Ok, ¿y el de abajo? 2769.1. ¿Así?
Sí. Ok. Este lo voy a llamar XA y este lo voy a llamar XB. Entonces, denme el valor de XA, denme el valor de XB. Y esos datos son los que van aquí. De XA es 0.891499. 0.8914, ¿qué? 99. Ok, gracias. ¿Y el otro? Si alguien lo tiene. 2711.14. 86. Ok, gracias. Estos datos, este y este son los que van allá arriba. Ese es volumen y este es entalpía. Y si vieron, prácticamente ya resolvimos todo. Esto que hice aquí fue nada más para comprobar. Profe, ¿sí? y para sacar el volumen y la H, nuestra Y sería La temperatura, la de 122.51. O puedes agarrar entropía, pero en la entropía tú pones 7.13, porque la que calculas es 7.1388 y hay un pequeño desfase, muy pequeñito, pero es un desfase. Entonces, utiliza los datos que siempre te da el problema. O agarro temperatura, la columna de temperatura y pongo o agarro entropía y aquí en lugar de X le pongo 7.13 y esa sería mi Y. La T o la S, cualquiera de las dos. okay. En este caso usamos la T, pero si lo haces con la S, pero 7.13, no 7.1388, te va a dar prácticamente estos valores también. Ok. O sea, esos valores que anotamos son los correspondientes a las temperaturas que tenemos ahí. Exactamente. La de 150, aunque ya. Exactamente. ¿Sí? ¿Quedó claro para todos? A ver, Sara, tienes la manita. Okay. Yo le hice la pregunta. Ok, ¿tienes alguna otra duda respecto a ese problema? Si se fijan, ¿cuántas interpolaciones hice aquí? Sin tomar en cuenta el recuadro. 1, 2. ¿Y por qué me dicen en los mensajes? Es que estoy haciendo un montón de interpolaciones. Vean, se los estoy demostrando que no. Pero es que, por ejemplo, para sacarlos de los que tienen calidad, los de average, o sea, ahí sí hay que sacarlos con las interpolaciones. Pero la finalidad de que lo hice, o la finalidad o la intención con que hice eso es para que estén practicándolo. Porque luego en el examen me van a decir, es que no puso de esos en las tareas y estaban bien fáciles en la tarea, ahorita en el examen los está poniendo bien complicados. Les estoy poniendo prácticamente como manejo mis exámenes. Pero, o sea, sí es correcto que lo hagamos así, sacamos los valores con interpolación y de esos valores obtenidos sacamos el average. Ajá, sí. Sí. ¿Alguna otra duda? Yo, profe, del 5, nos dio 3200 kilopascales y pues no supe cómo resolverlo, pero ahorita que resolvió el 2, mi duda es que si lo podríamos convertir a megapascales también para poder usarlo, pero pues tampoco habría, porque solo hay presión de 3 megapascales y 3.50, entonces no sé si ahí también se hace una interpolación. Dices que te doy de cuánto, de 3200, ¿no? Sí. Esa finalidad la hice para que tú hicieras una tabla entre esta presión y esta presión. Y eso ya lo vimos, cómo hacer tablas intermedias. Y les puse 2 ejercicios. Uno cuando la presión me la da tabulada y otra cuando la presión no está tabulada. O sea, esa es la finalidad de que estén practicando lo que lo que estamos viendo, pues. No es de que ya vimos eso, ya se quedó allá. No, tengo que practicar lo que estoy viendo. Y si se fijan, estoy haciendo uso de todas las clases que hemos estado analizando las tablas de vapor. Entonces sí necesitan revisar sus apuntes, necesitan ver cómo realizamos cómo generamos una nueva columna aquí, cuando tengo datos entre 2 presiones. De hecho, lo hicimos tanto para el vapor sobrecalentado como para el líquido comprimido. Entonces, revísenlo, por favor, porque eso ya lo vimos, ¿eh? O sea, no es algo que me lo haya sacado ahorita de la manga. Ya se los mostré y ya hicimos
ejercicios. De hecho, hasta estuvimos revisándolo eso. ¿Alguna otra duda? Profe, yo, Ajá. dice que se usa average para líquido vapor y ¿para cuál otro? Disculpe. El average nada más lo utilizas cuando tienes una mezcla líquido-vapor. Solo para ese caso, ¿verdad? Cuando estás en los saturados, es decir, Ok. o sea, cuando yo tengo mi tablita, no mi tabla, mi gráfica, que tengo temperatura contra volumen específico, nosotros tenemos una campanita así. Entonces, todo lo que esté hasta antes de tocar el punto del líquido saturado, si lo toca ya no es average. Entonces, lo que yo voy a hacer es, hasta antes de que toque ese punto, hagan de cuenta que estoy casi a punto de tocarlo. Igual para casi a punto de tocarlo. Todo lo que esté desde este punto hasta este punto es average. Cuando ya cae exactamente en el líquido saturado y cuando cae en el vapor saturado ya no son average. Ni tampoco es average para el vapor sobrecalentado ni para el líquido comprimido. Pero si tengo hielo, si tengo average, porque si te fijas la tabla de la mezcla líquido-vapor es muy similar a la del hielo con vapor. Entonces ahí sí voy a tener también un average. Aquí es average. Esto es para líquidos saturados, pero también tengo average para el líquido, para el hielo sólido y vapor. Porque siempre donde tengas la calidad, pues a eso me refiero. A pesar de que aquí tengo calidad de 0 y aquí tengo calidad de 1, no se toma average, sino nada más para la mezcla cuando existen dos fases. En la mezcla líquido-vapor, si te fijas, tengo fase líquido y tengo fase vapor. A lo mejor más vapor que líquido, o al revés, más líquido que vapor, pero tengo una mezcla. Eso es average. Cuando estoy en el hielo, tengo una mezcla de sólido con vapor. No sé en qué cantidad tenga vapor y en qué cantidad tenga sólido. Puede ser que en un caso tenga más sólido que vapor o en otro que tenga más vapor que sólido, pero en estos todos van a ser average. Y por lo tanto, si estoy utilizando average, pues la entropía va a ser average, el volumen específico va a ser average y la energía interna va a ser average. Entonces, para este también es igual. Pero si tengo sólido y tengo vapor, no tengo average en el hielo. Si acá en la mezcla tengo líquido saturado y tengo vapor saturado, no tengo average. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Y entonces la calidad también es solamente para estos casos que haya average. No, porque calidad te digo que en líquido saturado y en vapor saturado también tienes calidad. Acá la calidad es 0 y acá la calidad es 1. Pero fuera de la campanita, ahí sí ya no hay calidad, ¿o también? No. Ok. ¿Otra duda? Yo, profe, A ver, dime. del A ver. ejercicio 4, Voy con dio la Christopher y fase después de... voy con Jacqueline. Perdón, Christopher. Dime. Sí, no se preocupe. En el número 4 me dio fase de líquido comprimido. Hice la relación utilizando una temperatura dada y comparé las entalpías. ¿Qué te doy, perdón? La entalpía dada fue menor que es temperatura de 65 grados. Aquí te doy 65. Ajá, ¿Y qué más te doy? una entalpía de 270. ¿Así cerrado? Sí, punto cero. Ok, 270, vamos a dejarlo así. 270 y temperatura de 65.
Ajá, y lo que hice fue comparar esa entalpía con la entalpía del fluido, con la entalpía líquida, perdón, y me da líquido comprimido la fase. Ahí está Y expresión. bueno, ya que tengo la fase, Ajá. A ver, déjame ubicarme nada más para ir Ok. entendiendo tu pregunta. Ahí está la temperatura de 65. Luego, ¿qué dices que hiciste? Lo que hice fue, como no está esa temperatura en la tabla de líquido comprimido, fui a la desaturación y llené la pero- fila del problema con la información. Pero La desaturación, así directo. dices que ya te determinaste la fase, ¿no? A ver, déjame revisar si estás bien en la fase. La temperatura es Ok. 65 y la entalpía son 270. Fíjense, aquí entalpía es 272, la mínima, y la máxima es 2617. Yo tengo 270, está por debajo, ok. Dices, tú tengo líquido comprimido, tengo hielo, ok. Hasta ahí vas bien. Después, te vas al líquido comprimido. Ajá, pero esta temperatura no estaba tabulada, la de 65. Ok. Entonces, lo que hice fue la tabla de saturaciones, entrada por temperaturas, y contesté con todo lo que tienes seleccionado. Le puse los datos. Se ¿Es corta correcto? tu audio. ¿O mismo? No, es que se corta tu audio, no te alcanzo a escuchar. Se corta tu audio, no te alcanzo a escuchar toda la pregunta. Bueno, ¿me escucha ahora? Sí, ya. Le decía que como no estaba tabulada esa temperatura, tomé los valores que están en la tabla de saturación, entrada por temperaturas. Sí. Los tienes seleccionados. Con eso contesté. ¿Eso es correcto o me equivoqué? ¿Te fuiste primero a la del líquido comprimido? Sí. En la del líquido comprimido sí tienes temperatura de 65. El detalle aquí es que tienes que buscar la entalpía. O sea, estoy entre 60 y 80. Fíjate, para el líquido comprimido. A ver. Aquí estoy en... No, ¿sí alcanzan a ver mi PDF? Sí. Vemos la pizarra, profe. ¿No ven el PDF? Ya. Fíjate. Por eso les decía, ubiquen lo que tengo. Tengo temperatura de 65 y tengo entalpía de 65. Yo ya determiné que aquí lo que tengo es o líquido comprimido o hielo. Ahora me falta identificar cuál de las dos estoy. Como regla tengo que irme primero al líquido comprimido. Me voy al líquido comprimido y ubico dónde está la temperatura de 65. Para el primer recuadro, que es de 5 megapascales, 10 megapascales y 15 megapascales, 65 está entre 60 y 80. Vámonos desde ahí, iniciamos y partimos. Ahora vamos a buscar, la entalpía son 270. Si te fijas, la entalpía 270 estaría primero entre estas dos, estaría también entre estas dos, estaría entre esta y esta. Ahí el detalle es en cuál de las tres me encuentro. ¿Cuál es la que corresponde? ¿Qué hiciste tú? Me dijiste que... ¿Qué hiciste? Yo lo que hice fue pico directo. Agarrar los valores de la... No sé si sea mi audio, pero no te escucho. ¿Los demás escuchan? Yo no alcanzo a escuchar. Si quiere, yo le No. explico lo que intentó hacer Cris. A ver, dime. Lo que intentó es que se regresó a la tabla de líquido saturado y en donde teníamos 65 de temperatura, tomó toda esa fila de datos y fue lo que puso en los resultados. No. Y pregunta que si eso estuvo bien o no. Eso está mal porque si agarras tú la pura fila de 65 y empiezas a tomar el dato de presión, empiezas a tomar el dato de volumen específico y entalpía, me estarían dando los si tomo los UF, los HF
el volumen específico F o la entropía F, que es del líquido saturado, me estaría dando datos exclusivamente del líquido saturado, y yo no tengo líquido saturado, tengo líquido comprimido. Ese es el detalle, que ahí está mal. Profe, Perdón, profe, me sacó de la reunión unos segundos. ¿Qué decía? No, que el dato que tú tomaste de la fila de 65 me estás dando datos de saturado, de líquido saturado, no de líquido comprimido. Así estaría mal. Estarías cometiendo un error. Me estás dando datos de líquido saturado. Tienes que irte tendríamos al que líquido interpolar de la otra tabla. Exactamente. Ah, ok. profe, pero yo, o sea, ¿cómo sé que es la otra tabla? O sea, que es líquido comprimido. Es que eso es lo que no acabo de entender y ya. ¿Cómo sabes que es líquido comprimido? Ajá, sí, aquí nos están dando la temperatura de 65 en la de líquidos saturados. No te entiendo la pregunta. O sea, ¿cómo determiné la fase? ¿A eso te refieres? ¿Y cómo la determinó que es ahí? Ah, pues es que eso ya lo vimos. Sí, Eso ya se los dije varias veces. he preguntado también, pero es que no acabo de entenderlo, ya se lo he preguntado. Pues ¿cuál propiedad tienes adicional a la temperatura? La entalpía. Entalpía. Entonces, ¿con quién haces la comparativa para identificar la fase primero? A ver, dime tú, Pues Carey. con la temperatura, ¿no? Porque esas me Pero aparecen. ¿con quién haces la comparativa? O sea, me refiero, voy a poner aquí. Yo pongo temperatura de 65 grados centígrados y pongo entalpía de 270 kilojoules sobre kilogramo. Ajá. ¿Con quién comparo? Esa es mi pregunta. Te la hago a ti, pues. O sea, ¿Tienes ¿cómo? estos dos datos? ¿Con quién hago la comparación para saber en qué fase me encuentro? Eso ya lo hemos estado viendo clase tras clase tras clase. A ver, ¿con qué la harías tú? Con el diagrama. No. Es que, miren, aquí el detalle es que, ¿por qué no me preguntan a la hora que estamos haciendo los ejercicios? Porque ya hice dos tablas. Ya he preguntado yo esto cuando estaba haciendo el que duramos como 2 clases haciendo la primera lista. Y yo decía, en el momento lo entendí, pero luego ya como que pues ya no, porque ya le había yo preguntado esto. Por eso, ¿con quién comparas? ¿Con temperatura o comparas con entalpía? Pues con la temperatura. ¿Pero qué haces? A ver, ¿qué harías? Dime, pues, para entenderte. Pues, bien. o sea, tenemos la temperatura, entonces busco en qué tabla tengo tabulada esa temperatura o tengo un valor más. Ajá. Entonces, buscas. Ajá, en la tabla de agua saturada, ahí tengo esa temperatura. Ajá. Pero no tienes esta. Ajá. Ahora, ¿qué haces? 85. Entonces reviso si ahí coincide la de entalpía, pero no la tiene. Entonces, ahí lo que ya mi duda es cómo sé que tengo que buscar en otra tabla y no hacer una interpolación ahí con esa temperatura, con esa entalpía, o sea, de ahí es donde ya no sé qué hacer. Pues es que prácticamente no sabes qué hacer desde el inicio, Kareli. Aquí el detalle es, necesitas revisar bien las clases anteriores, porque si no, imagínate, fíjate, aquí tengo temperatura de 65. Yo tengo que hacer la comparativa con la entalpía. Entonces tengo que buscar HF y tengo que buscar HG. Ajá. ¿Cuánto vale HF? Dime tú. No le entendí la pregunta. ¿Cuánto vale HF? ¿Cuánto le es ahí? 272.12. Ajá. ¿Cuánto vale? Lo voy a anotar aquí. HF. $65.12. 272.12. Ajá. ¿Y HG? ¿Cuánto vale?
2617.5. Ok. Con esto yo ya puedo identificar la fase. Ajá. ¿Dónde estoy ubicado? O sea, mi valor queda ¿Por qué, entre eso. ¿Por qué dije que estoy en líquido comprimido o hielo? Dime tú. Porque ok, mi valor está entre líquido saturado o vapor saturado, que son esos dos que me No. marca la tabla. No, porque si estuviera entre esos dos valores, mi región estaría hablando de una mezcla líquido-vapor. Ok. Haz una escala, pues. Haz una escala, una regla. ¿Dónde tiene 0? Aquí. ¿Dónde tengo el dato de HF? Aquí. ¿Dónde tengo el dato de HG? Aquí. ¿Dónde está ubicado H? ¿Dónde lo ubicarías así, en esta escala? ¿Aquí, aquí o aquí? O sea, entre 0 y HF, entre HF y HG o después de HG. ¿Dónde ubico este dato? Entre HP y HG. No. 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 HF, ¿cuánto vale? Ah, sí, perdón, antes de HF. Ah, bueno. Sí, antes. Aquí está H. Entre 0 y HF. Sí. Si te estoy diciendo que aquí es líquido saturado, aquí es vapor saturado, aquí es mezcla líquido-vapor, para acá es vapor sobrecalentado, para acá es líquido comprimido o sudenfriado. ¿En qué región te encuentras entonces? El líquido comprimido. O hielo. O hielo. Ajá. A ver, Solo Paulina. tengo que checar esas dos tablas. Exactamente. Paulina, a ver. Le iba a decir que si podía seguir con la explicación que nos estaba dando ahorita, por favor. Uh-huh. Sí, profe, por favor. ¿De qué punto? Estábamos viendo cómo escoger el cuadro de presión en la tabla de agua líquida comprimida. Porque estábamos viendo que en 5 megapascales, en 10 y en 15, los valores de la entalpía estaba entre los de 60 y 80 para las tres. ¿Cómo escogemos el correcto? Nos quedamos en... ¿Qué? A ver, déjame... sobrecalentado. Este es líquido comprimido. Aunque también no está solo en las 3 primeras, creo que también hay una posibilidad de que esté en la cuarta, creo. Ajá. Entonces, a ver. Creo que ahí, a ver muchachos, ahí todas de hecho ya vi. Sí, creo que ahí me hizo falta entonces adicionarle un dato exactamente. Miren, tengo 65 y 270. Entonces, ya vimos que en este de aquí coincide, 65 está aquí, 270 dentro de entalpía, o sea la H, está aquí, 270 también está aquí, 270 está aquí, vámonos a la otra, 60 y 80. 275 también está aquí, 275 está aquí y 275 también está aquí. Aquí la pregunta es, ¿en cuál de las 6 está? Aquí les voy a comentar algo. Pero no era 270, profe. Perdón, 270. Nada más está en las primeras 4. Según yo. Ah, sí, perdón, aquí está 276. A esta ya no. 292. Entonces está en la presión de 20, en la presión de 5, en la presión de 10 y en la presión de 15. Aquí la pregunta es, ¿cuál de ellas selecciono? Aquí hay un error en la tabla que yo les di. Les voy a decir por qué. Porque necesito otra propiedad para hacer diferencia y seleccionar prácticamente la
el recuadro correspondiente. Es decir, que yo en la tabla o les tenía que haber dado también un volumen específico o les tenía que haber dado una entropía, que después de observar que tengo 4 recuadros donde tengo esas 4 posibilidades, ahora me voy a la siguiente propiedad y solamente esa propiedad va a caer en uno de los recuadros y con ello ya puedo identificar en cuál recuadro estoy. Ahí yo cometí el error de no colocarlo. Entonces vamos a colocar la entropía. La entropía, vamos a colocarla. Profe, ¿Sí? pero antes de eso yo tengo una duda porque creo, o sea, por ejemplo, si de cualquiera de los valores de la tabla haces la interpolación para conocer el valor con la temperatura de 65 grados, se va a pasar, creo, en todos, o sea, ninguno nos va a dar de cualquier forma la entalpía de 270. No, sí te tiene que dar. Ahorita les voy a decir por qué. Miren, el valor que yo les tenía que haber dado, fíjense, vamos a ver cuál valor es el que va a cambiar. Si es volumen específico, si es entalpía ya la tengo, si es volumen específico o si les doy entropía. Tengo que enfocarme en volumen específico y entropía nada más. Es decir, este recuadro o esta columna y entropía. Fíjense, si les doy la entropía, aquí va de 82.87 a 82.60 y este va de 82.34. Ese es para estos dos recuadros. Si me voy al otro, sería 82.08. Déjenme anotarlos aquí para no equivocarme. Por favor, saquen el dato de entropía para esta presión de 5. Saquen el dato de esta entropía para 10 y saquen el dato de 15 y sacan el dato también para el recuadro también que es posible, que es el de 20. Y me los van dictando, por favor, para no estarme regresando. Entonces me voy a poner aquí. Entonces voy a poner, para rápido, voy a poner para la presión de... ¿qué presión son las que hay? 5, 10, 15 y 20. Para la presión de 5, perdón. ¿Qué datos son de entropía? Para 60 grados, .8287. Ah, ok. Espérame, déjame ponerlo así. Sería para 60 grados. Déjame acomodarme porque estoy un poco incómodo. Espérenme tantito. Ok. 60 grados. Lo vamos a hacer para 60 y para 80. Ok, para 60, ¿cuánto es la entropía? .8287. Ajá. Y para 80 grados es 1.0723. Ok, para la de 10. .8260. 60 grados. Y 1.0691. Ok, para la de 15. Primero es .8234. Ok, .8234. Y luego 1.0659. Ok, para la de 20. 0.8208. Ajá. Y por último 1.0627. ¿Así? 0627, la última. Ah. Fíjense, vamos a analizar cuál debí yo de haberles dado como dato. Vamos a ver, si yo les doy o si yo les diera una entropía, en todas sabemos que la temperatura cae, porque la temperatura que yo tengo es 65. Ahora vamos a ver qué entropía es la que les debí de haber dado. Si yo les doy una entropía de, tengo que poner 0.8, eso está en todas. Si se fijan, el siguiente dato es 2.
y tengo que fijarme nada más en estos últimos datos. 87, 60, 34 y 08. Es decir, tengo 08, tengo 34 en orden ascendente, tengo 60 y tengo 87. Si yo les hubiera dado un dato de 82, 63, 82, a ver, tengo 82, déjenme revisarlo bien nada más para no cometer aquí el error. Si yo les doy el dato, este va de 87 a este va de 60 a este va de 34 a este. Si yo les hubiera puesto 0.8215, ¿en cuál tendría que ubicarme? ¿Quién me dice? En la presión 20. Exactamente. Si se fijan, la única opción que tengo es esta. Y ustedes me decían que y automáticamente se iba a meter en todas. No es cierto, porque aquí empieza de 82-87, aquí empieza de 82-60 y aquí empieza de 82-14. La única que entra es en esta de aquí. Entonces, por favor, este dato lo colocan en la tabla que hace falta, 0.8215. Ese es el dato que me hizo falta. 0.8215. Y ahora sí, lo pueden resolver. Profe. Sí. Pero, o sea, yo sigo teniendo la duda de que en la entropía, para los 4 valores, o sea, tanto de 5 megapascales como de 10 megapascales, 15 y 20, en esos 4, en la entropía, en ninguna te da de 270 al hacer la interpolación. Por ejemplo, la de 5 megapascales te da 276.26, entonces se excede por 6 kilojoules sobre kilogramo. Ajá. Entonces... Pero ya no te fijes tanto en eso, porque acuérdate que son datos experimentales y puede variar muy poco. Si te fijas, tú me puedes decir son 4 kilojoules sobre kilogramo por Kelvin, pero ahí el detalle, ¿con qué lo estás comparando para decir que es muy alto el valor? O sea, no tengo un estándar o un ideal para decir... Ajá. Lo estoy comparando con el valor de la tabla anterior porque, por ejemplo, en la tabla anterior, en la de si fuera un líquido saturado, estaría mucho más cerca, porque ahí la diferencia es solamente de 2 kilojoules sobre kilogramo, y en esta es de 6 la diferencia. O sea, está aún más cerca de ser un líquido saturado que de líquido comprimido. Pero la fase en la que tú te encuentras es un líquido saturado, es un líquido comprimido, a pesar de que se asemeje. Acuérdense que cuando yo les dije que los líquidos comprimidos o subenfriados, los valores están muy cercanos y muy pegados a los valores del líquido saturado. Se los comenté y les dije, los datos están muy próximos a el líquido saturado. Por eso es que cuando tienes líquido comprimido y no entras ni al líquido comprimido ni a hielo, ¿qué hacemos? Tomamos los del líquido saturado, porque los datos son muy cercanos. Puede variar poco, como te varía a ti, 4, 5, 6, pero finalmente tú ya tienes dado una presión, ya tienes dado una temperatura y tienes dado una entalpía, que si tú lo haces de forma experimental te van a dar esos datos. O sea, lo que estamos haciendo es una aproximación muy cercana de lo que tú pudieras tener de forma experimental. Es algo muy cercano, muy, muy cercano. ¿Puede haber una diferencia? Sí, porque no voy a ser completamente exacto en los datos. Pero mis datos, a lo mejor, si yo mido, vamos a imaginarnos que lo que voy a calcular es la temperatura o determinar la temperatura, a lo mejor en mis cálculos la temperatura me sale de 65, pero resulta que al hacer el experimento estoy teniendo una temperatura de 67 o 68. Entonces, esa diferencia, pues básicamente estaría en los decimales y estaría en la apreciación de mis tablas. Entonces no te preocupes por eso. Lo que debes de
preocuparte es dónde voy a utilizar ese dato para calcular prácticamente los otros datos, porque finalmente no voy a ser certero, voy a ser muy cercano o voy a tener datos muy aproximados a la realidad. Lo que tú estás haciendo aquí es prácticamente interpretar esos datos y obtener un dato cercano a lo que puedes obtener si hicieras el experimento básicamente en un laboratorio. O sea, ya vas con la idea de que tu dato va a caer en esto. O sea, puede haber una diferencia, sí, mayor o menor, sí la va a haber, pero tu dato ya está dentro de este valor. Ya tienes una certeza de que va a caer prácticamente en este dato. Más o menos, tienes un error, sí, pero ya tienes la noción por dónde te andas desplazando, a eso me refiero. No vas con los ojos cerrados diciendo, pues yo calculé 0.8, pero resulta que en la realidad me está dando 1.8. No, tu dato va a caer casi prácticamente en este resultado. Son aproximaciones, no son... por eso hemos estado revisando que al momento de hacer, no sé si se han dado cuenta que cuando estamos haciendo interpolaciones a uno les da datos diferentes a los dos últimos decimales que a otros. ¿Por qué? ¿Quién es el que tiene el error? Pues ninguno, porque prácticamente primero, nadie está utilizando la misma calculadora para hacer el dato. El error se hace mínimo. Cada quien está utilizando una calculadora diferente, donde la calculadora está configurada de una forma por default para cada una de esas marcas. Unas toman 12 dígitos, otras toman 16, otras toman 6, otras toman 8. Y por eso se ve reflejado al momento de estar calculando. Lógicamente, no va a haber un desplazamiento tan grande. Por ejemplo, si alguien calcula 0.8215, otro puede calcular 0.8280, otro puede calcular 0.8299, otro puede calcular 0.8201, pero ya donde hay errores, cuando digo 0.9215, ahí sí hay un detalle. Entonces, no te preocupes tanto por eso. Más bien, fíjate en la interpretación de qué tabla es la que voy a utilizar, en qué fase me estoy moviendo y qué tabla es la que le corresponde a esa fase. Entonces, imagínate, si te pones a revisar cada uno de los datos comparado con los de saturados, no vas a acabar pues en un examen. O sea, para estar revisando y diciendo, a ver si mi dato es correcto, te vas a tardar en la comprobación de a lo mejor una o dos filas y se acabó el tiempo. Entonces debes de enfocarte mejor al uso y la aplicación de ello, porque ya estás consciente de que tu dato puede cambiar muy poco porque hay un error, pero prácticamente vas a estar ubicado en ese dato y en ese valor. Entonces esa es mi recomendación para que no te entretengas tanto en ello. ¿Alguna otra comentario, Hugo? No, profe, ya entendí. Ok, está bien. Bien, sí, me quedó claro. Ok, esa es mi recomendación, ¿eh? Ajá. Entonces, a ver, dime. Nada más tenemos que asegurarnos que el intervalo que usemos sea coherente a los datos que nos dan más, no que sea exacto. Es que, ¿cuáles datos son los exactos? Pues los que te está dando aquí el problema, ¿no? Esos son los datos que yo tengo que utilizar, prácticamente. Porque si calculo uno, ya lo observamos aquí, o sea, el dato que me está dando es 7.13 y la temperatura es 122 y ya sé que es un vapor sobrecalentado. Si yo voy al vapor sobrecalentado y meto esa temperatura para calcular la entropía, me dio un dato de 7.1388, que no corresponde al 7.1300. O sea, si fuéramos estrictos, pues hay una diferencia de 0.0088. Pero ese resultado es insignificante, es un dato muy pequeñito, un error muy pequeñito que finalmente, cuando tú empieces a realizar los otros cálculos, el error va a ser mínimo con el real si estuvieras haciendo esa experimentación. Aquí lo que tengo que tener cuidado es, bueno, calculo la entalpía, por ejemplo, esto que yo hice aquí, que calculé la entalpía, pues este paso ya ni lo debería de hacer. ¿Por qué? Porque el problema ya me da la entalpía. O sea, ¿para qué verifico si mi entalpía cae exactamente en la presión, en la temperatura y en la presión de 0.02, que es la que yo estoy marcando? Pues no tiene caso, porque finalmente
Si te fijas, ya te está dando un valor más o menos donde tú te vas a estar desplazando. O sea, tu valor va a estar 7.13. Puede moverse un poquito antes o un poquito después, pero vas a estar muy pegado a este valor. Y ya lo comprobamos, que estamos en 7.1388. Entonces, no tarden en estar verificando esto, porque finalmente estoy prácticamente, si hiciste las cosas correctamente y estás en la fase indicada, prácticamente tus datos van a estar cercanos o muy próximos al dato que te está dando el problema. ¿Va a haber una diferencia? Sí, pero estás prácticamente en ese dato. Entonces no se tarden en eso. Lo que sí deben de verificar exactamente es si me estoy moviendo, me estoy desplazando en la fase correcta. Eso sí deben de revisarlo. Y lógicamente, con qué estoy haciendo mis interpolaciones. Porque aquí, si yo utilizo la de S y empiezo a calcular, o sea, lo que le dije a su compañera de que, ¿qué utilizo? Como Y, la temperatura o la S calculada. Pues yo o utilizaría la T que ya está establecida o utilizaría la S que ya está establecida, no la calculada, porque voy a tener un pequeñito error en la S calculada, pero eso me va a originar un pequeño error en el volumen específico calculado y también me va a generar un pequeño error en la entalpía específica calculada. Si yo pongo la temperatura ya establecida o la entalpía establecida, pues lógicamente mi error se va a disminuir y voy a tener prácticamente ese dato correcto. El otro también estaría correcto, pero estoy arrastrando un error. Y al momento de ir arrastrando error, acuérdense que los errores se hacen acumulativos y finalmente voy a tener un error muy grande. Me voy a estar moviendo pues en la gráfica, me voy a estar desplazando por ese error. Y al final mi error va a ser más grande que el que yo hiciera con un solo dato fijo, que ya está establecido. ¿Sale? Ok, que nuestra fase, nuestro intervalo y nuestra tabla sean coherentes. Ya. Exacto. Ok. Ok, ¿quién me quería preguntar algo? Sí, disculpe, profesor. Es que en la tabla de líquido saturado no hay volumen, bueno, en el volumen específico no hay VFG, y yo recuerdo que usted nos había dicho que para calcular ese teníamos que hacer la diferencia y multiplicarlo por la calidad, y eso era nuestro VFG. Y ya entonces para calcular el average de ese, tenemos que volverlo a multiplicar por la calidad. No, lo multiplicas nada más en la ecuación de average. O sea... ok, esa es mi duda. Gracias. No, nada más una vez, porque si no, ahí estás haciendo 2 veces la calidad y no, nada más la debes de aplicar una vez. Ahí lo que haces es BG menos BF multiplicado por la calidad y ya. No ese dato, otra vez lo vuelvo a... No ese dato me da BFG. O sea, el dividir 206 menos 0.001 y multiplicarlo por la calidad, eso no es BFG. Eso no. BFG es la resta de BG menos BF y ahora sí lo multiplico por la calidad. Así lo debo de hacer. Ok, gracias, profe. Ajá. Ok, la última pregunta, por favor. Yo, profe, estaba intentando hacer el 5 y pues nos dijo que teníamos que interpolar entre las dos tablas. Ajá. Bueno, entre como los dos cuadros, y estaba bien. Primero saqué la temperatura respecto a las presiones, interpolé, y después quise sacar el volumen, pero está vacía la hilera, entonces no sé qué datos tomar. ¿En cuál estás? ¿Estás en saturado? Estoy en la de vapor sobrecalentado, sí. ¿En cuál presión dices? La presión en kilopascales es de 3200 y en megapascales de 3.2, entonces interpolé entre la presión de 3 y de 3.50. Ajá, ¿y qué temperatura tienes o con qué estás interpolando? O sea, aquí está la de 3 y la de 5. Aquí está. Ajá. Y yo con la interpolé para poder sacar la temperatura de 3.2 megapascales. ¿Pero con qué dato interpolas?
O sea, la X va a ser la temperatura, si te entiendo, pero ¿cuál es tu Y? Pues yo para las presiones que eran mis Ys, pues utilicé la presión de 3, que me salió Y1, y Y2, que era la de 3.50. Y yo le puse que a la presión de 3 la temperatura era de 233.85. Ya te entendí. Ya. Es que no estás interpretando bien la tabla. Mira, voy a poner... Es que no entendí. Voy a poner, estás entre la temperatura, a ver, para entender, estás en la presión de 3 y en la presión de 5. Lo que quieres sacar es la temperatura, ¿no? Esa es la que vas a determinar. Sí, y tienes el volumen específico. No. A ver, déjame poner la tabla rápido aquí. Para escribir, es que aquí no puedo escribir en el PDF. Entonces es 3, dame el dato de estas 3 filas. O sea, me das el dato de, voy a poner presión de 3, presión de 30, pongo una columna de temperatura y pongo una columna de volumen específico. Me das el volumen específico de estos y el volumen específico de estos. ¿Cuál estás utilizando tú como Y para hacer la interpolación? La presión. ¿Pero qué dato te doy en la tabla? De datos me da la entropía. ¿Cuánto te doy aquí? En entropía da 6.2112. Entonces no vas a utilizar la presión como Y, vas a utilizar la entropía. ¿Y qué otro dato te doy? Nada más. La presión de 3200. Pues ya está más fácil. Mira. Creo que me hice bolas yo solita. Sí, te hiciste bolas. Es que es muy tarde. Fíjate. Yo lo que voy a sacar es la temperatura. Y voy a ponerlo aquí para que, es que ya no puedo escribir. Aquí tengo la presión de 3 megapascales. Y tengo la presión de 3.5 megapascales. Voy a poner una columna de temperatura. Tengo la columna de volumen. Tengo la columna de entalpía. Y voy a poner la última, la de la entropía. Igual acá. No voy a poner energía interna porque no la ocupamos. Entalpía y entropía. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que calcular lo que tú estás determinando. Tú ya determinas que lo que tienes es vapor sobrecalentado, ¿no? Sí. Ok. Entonces lo que vas a determinar es la temperatura. Vamos al dato de temperatura. Yo quiero conocer temperatura. Voy a conocer este dato de aquí. Temperatura. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que sacar la temperatura para una presión de 3200 kilopascales o en su defecto 3.2 megapascales. ¿Cómo le hago? Pues sencillo, porque me voy al dato de entalpía, de entropía, que es 6.2112. Entonces tengo que poner aquí ese dato. 6. ¿Qué? 2112. 6.2112. Y aquí 6.2112. Ahora, vamos a ubicar dónde está 6.2112 en la tabla de 3 y 6.2112 en la tabla de 3.5. Esta es la de 3. Entropía. Entropía es la última columna. Es decir, es donde está 6.18 hacia abajo. Este 6.18, la que yo ocupo es 6.22. 6.2212. Entonces, 6.1855 estaría arriba de esta. 6.2212.
1856. Y el dato de abajo es 6.2893. Vamos a ver si lo que quiero calcular es la temperatura. Este es mi X. ¿Qué dato de temperatura le corresponde a 6.1856? ¿Qué temperatura le toca aquí? La de saturación. ¿Y cuál es? 233.85. Exacto. Entonces aquí tengo 233.85. ¿Y abajo cuánto tienes? En la 6.2898. 6.20. 250 creo. ¿Qué sería esta de aquí, no? Ok. Vamos a buscar ahora en esta tabla. Aquí lo que yo tengo que calcular es X. 6.2112. Estoy en la de 350. 6.21, si se fijan, aquí está muy abajo. Aquí está el inferior y aquí está el superior. Entonces sería 6 puntos, serían estas dos. 6.1764 y 6.4484. Me dan esos dos datos, por favor. Y aquí la temperatura es 250 y 300. Aquí es 250 y 300. ¿Cuánto es aquí? Es 6.1764 y 6.4484. Ok, ¿qué hago aquí? Pues tengo que sacar XA, me da una temperatura en grados centígrados, saco XB, me da otra temperatura en grados centígrados y finalmente hago la última columna, donde tengo temperatura y donde tengo presión. Aquí voy a poner la presión de 3 megapascales. Aquí voy a poner la presión de 3.2, que es el dato que yo quiero, y aquí voy a poner 3.5. El dato que va aquí es el de XA, que es este. El dato que va aquí es XB. Y finalmente mi X, o la temperatura final, es la que voy a calcular aquí. Y así lo haces. ¿Quedó claro? Y se haría lo mismo para volumen y para entalpía. Ajá, exactamente. Ajá. Ok, profe, gracias. Sí. Ya ven que no son más complicadas que las otras. Simplemente tengo que revisar bien en qué fase me estoy ubicando y la tabla correspondiente. Estoy aplicando prácticamente lo mismo que estamos viendo en las clases anteriores. El chiste es aquí que les estoy poniendo diferentes datos para que hagan diferentes cosas, pero apliquen prácticamente lo mismo. Entonces, necesito pues que se pongan a trabajar un poquito más en esto, porque es muy importante. Aquí yo les aseguro que si aprenden a manejar las tablas correctamente, prácticamente la unidad 2 se la van a llevar muy fácil y muy tranquilo. Entonces, debe de ser importante. Ajá, dime. Nada más tenía una duda, pero no del procedimiento de la siguiente actividad. Como estamos usando un refrigerante, en la fase o región ponemos todavía vapor saturado, por ejemplo, o ponemos refrigerante saturado. Es mi única duda. Sí, por ejemplo, vamos a esta tabla. Aquí tengo líquido saturado. Esta tabla es para los saturados del refrigerante 134. ¿Qué quiere decir? Pues que tengo líquido saturado de refrigerante 134A, tengo vapor saturado de refrigerante 134A, o tengo una mezcla líquido-vapor de refrigerante 134A. Si me voy aquí, tengo vapor sobrecalentado de refrigerante 134A. Y si me voy, creo que ya son todas las tablas para el refrigerante porque no tengo comprimido, ni tengo subenfriado.
Entonces, así se manejan para los refrigerantes. En este caso, para este refrigerante. Puedes tener muchas tablas de otras sustancias, pero así se manejan. Líquido saturado de la sustancia. Vapor saturado de la sustancia. Mezcla líquido-vapor de la sustancia. Vapor sobrecalentado de la sustancia. Líquido comprimido de la sustancia. Líquido subenfriado de la sustancia. Así lo vas a manejar. Allá como estamos manejando agua, pues por eso digo líquido saturado, pero lo correcto sería líquido saturado agua. Vapor saturado, agua, mezcla líquido, vapor, agua, vapor sobrecalentado, agua, líquido comprimido, subenfriado, agua. Sería lo correcto. ¿Sale? Ok, gracias, profe. Ok. Bueno, muchachos, pues ya los voy a dejar. Espero que les haya servido estas 2 horas de clase extra. Les agradezco que hayan aceptado conectarse. Era importante para que sacaran dudas. Síganle trabajando un poquito más